pues con lo ocurrido esta tarde en el Pleno de la Cámara de Senadores. Bien, pues en un inicio sí se aprobó, vamos con los detalles. Los senadores de Morena y aliados, es decir, el PT y el Partido Verde, lograron un consenso para aprobar esta reforma contra el nepotismo electoral y contra la no reelección, pero hasta que entre en vigor en el año 2030 y no en el 2027, como había indicado la presidenta Claudia Sheinbaum en la iniciativa que envió al Senado. De hecho, ella decidió que la Cámara de Origen fuera el Senado y no diputados. Bueno, ahora ahí están los resultados. Por unanimidad, con 127 votos, el Pleno del Senado avaló reformar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución en materia de no reelección y de nepotismo electoral. Es importante enfatizar que es una reforma constitucional, es decir, Morena necesitaba de sus aliados, PT y Verde, para pasarla. La iniciativa que había enviado la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días al Senado prohibía el nepotismo electoral a partir de 2027, esto contra alcaldes, regidores, síndicos, gobernadores y presidentes de la República, para que ningún familiar, pareja, concubina, esposa hasta el 4º grado por afinidad o sangre pudieran sucederlos en el cargo. También enfatizar que el concepto de nepotismo en general ya estaba prohibido desde antes, esto también lo dice la iniciativa, y ahora lo agregaba, complementaba el nepotismo electoral, es decir, cargos de elección popular. Lo que queda igual es la prohibición de reelección de diputados y senadores para el año 2030. Este sí tenía un argumento como tal, era porque justamente hasta 2030 se concluye el periodo de los actuales legisladores. Bueno, así había avanzado 2027 y 2030 en la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, pero hoy que subió al Pleno fue diferente. A ver cómo explicarlo, Mon. Un lado era lo que se estaba llevando a cabo dentro del Pleno del Senado con los senadores y otro era afuera, en los pasillos del Senado, donde se sabía que se estaba haciendo negociaciones. El propio senador de Morena, Dan Augusto López, narra esto de que estaba haciendo negociaciones. Y también por el otro lado había un elefante en la sala, en palabras del coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, respecto a esta petición particular del Partido Verde, aliado de Morena, de que no se prohibiera el nepotismo desde 2027, sino de 2030. Y en medio de todo esto, la oposición estaba señalando que en 2027 no les convenía ni a el senador que ahí andaba en Morena, en la bancada de Morena, Félix Salgado, que quiere ser gobernador de Guerrero, como ya lo buscó en un pasado y no pudo y terminó Evelyn Salgado. También señalaban que no le convenía a Saúl Monreal, también senador de Morena, que ahí anda y que busca suceder a su hermano David Monreal, actual gobernador de Zacatecas. La oposición también señalaba incluso que esto no convenía al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, del Partido Verde, porque él busca impulsar a la senadora Ruth González y su esposa también ahí andaba en la bancada del Senado particular, porque todo esto se dio con presencia de los tres aludidos. Bueno, en medio de todo esto, nos adelantamos a la parte en que el senador de Morena, Dan Augusto López, pues ya sube al Pleno y hace lo que ya venían cantando los de la oposición, anuncia este ajuste por negociaciones con el Partido Verde, particularmente Manuel Velasco, y ajusta lo pedido, lo solicitado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Las reformas a los artículos 55, fracción octava, 82, fracción octava, 115, fracción primera, párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracciones primera, párrafo cuarto, inciso C, y segunda, párrafo primero y sexto, párrafo tercero, inciso F de esta Constitución respecto de la prohibición del nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2027. Proponemos, segundo, las reformas a los artículos 55, fracción octava, 82, fracción octava, 115, fracción primera, párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracciones primera, párrafo cuarto, inciso C, y segunda, párrafo segundo, y 122, apartado A, fracciones segunda, párrafo primero, tercero, párrafo primero,
y sexto, párrafo tercero, inciso F de esta Constitución respecto de la prohibición del nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en el año 2030. Es cuanto, presidente. Eso planteó el senador morenista Dan Augusto López en el Pleno del Senado, pero antes de la votación, el senador Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde, dijo al ser cuestionado por la prensa que ellos creen, es decir, desde el Partido Verde, creen que la reforma tenía que ser aplicada hasta el 2030 en lo general, tanto de la reelección como el nepotismo. Al preguntarle las razones, respondió: no creemos que deba ser una reforma dirigida en lo particular hacia nadie. De esa manera se garantiza, es decir, posponiéndola hasta el 2030, se garantizaría que no fuera una reforma dirigida en lo particular hacia nadie. También le preguntaron a Manuel Velasco si esta reforma no tiene dedicatoria para nadie, y él respondió: por eso estamos planeando que sea desde el 2030. Previamente, la oposición había advertido que esto pasaría. El coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que la reforma es una simulación y aseguró que había un elefante en la sala respecto a la solicitud de cambiar la prohibición de nepotismo electoral del 2027 hasta el 2030 por parte de ciertos grupos parlamentarios. A tal cual se refiere como un elefante en la sala a este cambio. Vamos a escuchar qué es lo que planteó el representante de Movimiento Ciudadano. Hoy el nepotismo es una práctica que por supuesto se debería eliminar, pero deberíamos de ir mucho más allá. No se trata nada más de impedir que un pariente suceda a alguien en el cargo, sino que se aprovechen de mala manera los apellidos, las dinastías, los parentescos, incluso los compadrazgos, para hacerse del poder político del país. Y segundo, en este mismo orden de ideas, lo que vamos a ver en algunos momentos más. Hablo del elefante en la sala. Esta reforma, que debió haberse discutido la semana pasada, no tenía los votos suficientes para salir. Es una reforma de carácter constitucional, porque había algunos grupos parlamentarios que no estaban de acuerdo en los términos y los plazos en los que iba a entrar esta reforma. Ya hablo concretamente del transitorio del 2027, que por cierto es lo que plantea la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum, para que lo sepa el pueblo de México, planteaba que la prohibición del nepotismo, plantea todavía, sea a partir del 2027. ¿Pero qué creen? No va a ser a partir del 2027. Pronto vamos a estar en la discusión de las reservas y mágicamente aparecerá una modificación para que esto entre en vigor en el 2030. ¿Con qué argumento? ¿Con qué justificación? No nos explican, pero es fácil adivinarlo, porque de lo que se trata esta reforma es de mantener el poder político. Como les decíamos, justamente como lo adelantó Clemente Castañeda, senador y coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, iba a pasar ese ajustito y lo anunció horas después el senador de Morena, Adán Augusto López. También lo advirtió una senadora de Acción Nacional, Gina Campuzano. Ella adelantó que un pajarito dentro del Senado les había dicho que se cambiaría ese punto en la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Les decíamos, por un lado estaba la sesión en el Pleno y por el otro en los pasillos, pues también este rumor que también ya venía desde la semana pasada, razón por la cual no se empezó a discutir y votar la semana pasada, sino hasta esta. Bueno, Gina Campuzano empezó a dar toda una lista de ejemplos que ella considera nepotismo dentro de Morena y demás, y terminó pues señalando directamente primero a la senadora del Verde, Ruth González. Dice: estos cambios, este ajuste es para que en San Luis Potosí el Partido Verde siga teniendo su coto de poder, en un guiño al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Y al enlistar casos de familia en el poder político, incluyendo a los Monreal, provocó precisamente que ahí presente el senador Saúl Monreal pues pidiera la palabra
hermano del diputado Ricardo Monreal, exalcalde de Fresnillo, el municipio, uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad, no solo en Zacatecas, a nivel nacional. Y entonces, ¿qué les parece que escuchemos el senador Gina Campuzano, Acción Nacional, versus senador Saúl Monreal, Morena? Los Monreal en Zacatecas, de los 14 hermanos, 10 han ocupado cargos públicos. David Monreal es gobernador de Zacatecas, su hermano Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, y Saúl Monreal es senador. Pero, ¿qué creen que quiere hacer hoy aquí Morena, al menos hasta ahorita? En la persona de Adán Augusto y el Partido Verde, en la persona de Manuel Velasco, quieren presentar una reserva. ¿Y a quiénes creen que beneficia esta reserva? Porque está muy rarito todo esto, pero esta iniciativa que presenta la presidenta, pues habla de que el nepotismo se aplicará a partir del 2027. Y misteriosamente nos dice un pajarito que anduvo por ahí por el Senado que quieren presentar una reserva para que ya no inicie el nepotismo en el 2027, sino que la pasan para que inicie a partir del 2030. Yo creo que esto le queda muy claro al pueblo mexicano que Morena legisla para proteger a los amigos, a los compadres, a los aliados como Manuel Velasco, para que en San Luis el Partido Verde siga teniendo su coto de poder. Cuida a los Monreal, que no quieren soltar Zacatecas y que literalmente se sienten los dueños de Zacatecas. Otro que se siente dueño de un estado y es de Guerrero, es Salgado Macedonio, que quiere ser gobernador cuando su hija Evelyn Salgado deje de ser gobernadora. Esto es verdaderamente una simulación. Y le exijo que guarde silencio mientras está hablando un senador de la República. Adelante, senador Monreal. Muchas gracias, presidente. Nada más aclarar que mi trabajo me avala, que tengo 27 años en la política y que no soy un oportunista, que ahí está, he sido diputado local y para mayor conocimiento, ya se los he dicho, le voy a dar el currículum de toda mi familia para que tengan al menos la información correcta, porque usted, como todos, y como es la derecha de hipócrita, nada más crea narrativas y mentiras. Y yo se lo digo personalmente, se lo digo en qué trabajan toda mi familia. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto tiempo? Y yo vengo a hablar por mí, por mi trabajo. Para su mayor conocimiento, fui el de mayor votación en la historia de Zacatecas. Y no por ser hermano, por mi trabajo que ha estado ahí en Zacatecas. Bueno, hoy mientras escuchábamos la sesión en el Senado, los comentarios que se escribían, que yo leí de usuarios de redes sociales, Dul, seguramente tú también los viste, hablaban de cómo Saúl Monreal, hermano del diputado Ricardo Monreal, está defendiendo esta iniciativa en contra del nepotismo, ¿no? O sea, la ironía. Y pues nada más recordarles que también Catalina Monreal, hija del actual diputado Ricardo Monreal, también tiene un cargo en el gobierno federal. Ella es directora del Instituto Nacional de la Economía Social. Ese es el cargo que le dieron después de que no fue electa como candidata, como alcaldesa en Cuauhtémoc, acá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, es parte de estas familias que están. Es que eso sí es muy importante enfatizar, ella no fue electa, ella sí fue designada, que es justamente el concepto que tanto estaban peleando hoy en la sesión. Más adelante hablaremos al respecto de la diferencia entre designación y ser electo, pero justo Katy Monreal es un ejemplo de que ella fue designada, no electa. Ya estamos levantando pasiones aquí en el chat, lo cual es bueno. Diana Berríos, justo queríamos que fuera dirigida esta reforma contra los Monreales, salgados y mugrosos verdes arribistas. Gerardo Meléndez, pocas veces lo he leído tan enojado, estaba molesto y le contesta Juan Manuel Flores, no solamente a las tribus de la 4T, sino también a los campamentos del PRIAN-MC en la política, es pura conveniencia, porque justo Gerardo Meléndez decía, esas tribus se impusieron, incluyendo el verde.
Omar, también un gran comentario, todos lo advirtieron. Por eso también la presidenta Sheinbaum mencionó que esas reformas, de acuerdo a como ella quisiera, como las mandara al Congreso, sabiendo que habría chanchullo, pero ella quiso dejar precedentes de que quería como ella la mandó. Ahora, falta la Cámara de Diputados y por acá decían que cualquier cosa también la presidenta puede vetarla como se apruebe en la Cámara de Diputados. Mañana, pues obviamente estamos a la expectativa de lo que diga en su conferencia matutina. Continuando con esta crónica y estos intercambios entre senadores, bueno, también hubo uno particular, el senador de Acción Nacional, Marco Cortés, fue uno de los más dicharacheros durante esta sesión, y entonces la senadora de Morena, Asencio Ortega, pidió preguntarle algo, y desde su curul le pregunta que por qué estaba tan emocionado contra el nepotismo, sí, y ella lo señala así, él designó a su hermano, David Cortés, allá en el Congreso de Michoacán como diputado local, lo cual generó que los compañeros del Senado, mayoría Morena y aliados, pues le hicieran, te decía, como en la secundaria. Así fue el intercambio. Gracias, senador. Como presidente del Partido Acción Nacional, pudo poner por la vía del nepotismo a su hermano David Cortés como diputado local primero en el Congreso del Estado de Michoacán. Posteriormente, ahora se encuentra como diputado federal. ¿Quisiera realmente entrarle ahorita a esta reforma? Por supuesto que quiero entrarle a la reforma porque ellos fueron a ganar una elección. Así fue como ganó una elección. No es un cargo de designación y lo digo con toda claridad. Lo digo con absoluta claridad. Con absoluta claridad. El nepotismo que estamos buscando legislar es que tú no le puedas heredar un cargo a tu hijo, esposa. Y si bien usted recuerda, yo no era diputado federal. Era dirigente del partido, exactamente, cosa muy distinta. Y si a eso, por cierto, debo decirle, Pido a la Asamblea orden porque hasta están haciendo que a mí me gane la risa, por favor. a ver, le pido orden al presidente de la mesa que no le gane la risa. No, justo, le estoy diciendo que no me hagan reír. Bueno, el senador Gerardo Fernández Noroña pidiendo calma porque ya se iba a reír. Que entiendo que fue un guiño a Marco Cortés por su declaración, por su defensa. Bueno, hoy también en esta discusión en el Senado, Marco Cortés pues se refiere a la senadora del Partido Verde, Ruth González, como les decíamos, es también esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Como parte de la oposición, pues planteaban que esta reforma, el posponerla hasta el 2030, que aplique la prohibición del nepotismo, pues es para beneficiar a perfiles como ella, para que puedan aspirar a ser gobernadora en el 2027. Hoy la senadora Ruth González le responde justo a Marco Cortés que ella fue electa por San Luis Potosí, a diferencia de él, que llegó al Senado por la vía plurinominal. Vamos a escuchar qué es lo que respondió y también parte de lo que responde el senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, porque también ustedes escuchaban, fue señalado como uno de los políticos que se beneficiará de esta reforma que se aplazaría, al menos hasta donde va ahorita en el Senado, hasta el 2030. Senador presidente, yo le quiero preguntar al senador Marco Cortés, ¿cuántos votos obtuvo? Una servidora en San Luis Potosí obtuve 526,000 votos y tú eres plurinominal. Eres un legislador en donde el pueblo no te eligió. A diferencia de una servidora, el pueblo me eligió porque así lo quiso. En el 2027 en San Luis Potosí, la gente va a elegir a quien decida, sea quien sea. Y si hablamos por parte del Partido Verde, quien sea,
él o la candidata, vamos a ganar. Gracias, senador. Presidente. Adelante, senador Félix Salgado Macedonio. Sí, muchas gracias. Hasta por 2 minutos. Bueno, no se vaya a ofender el senador Marco Cortés, pero hay, con todo respeto, de senadores a senadores. Usted está aquí sentado alevosamente en contra de sus propios compañeros. Usted era presidente del PAN y se puso en el número 1 de la lista plurinominal. ¿Eso es moral? ¿Esa es ética? ¿No le da vergüenza estar sentado ahí ganando un recurso al que no tiene derecho? Oiga, yo soy senador por Guerrero, yo hice campaña y sacamos muchísimos votos, más de 700,000 votos. Yo soy senador de mayoría que viene de una campaña y usted debió haberle dado ese espacio a otro compañero suyo del PAN y no estar ahí sentado. ¿Eso es moral? ¿Esa es ética? Mire, lea el 35 constitucional y lea el 39 constitucional. Léalos, por favor. Yo repito lo que aquí se determine. No tengo ningún interés personal. Soy de Guerrero, donde la patria es primero. ¿Con qué objeto, senador? Bueno, eso sí es cierto, es lo que comentábamos aquí fuera del aire, Dul. Pues Marco Cortés sí se agregó ahí en la lista para ser senador plurinominal. En automático, en primer lugarcito. Sí, en la elección del 2024. Bueno, como parte... Se la cantaron sabroso entre ellos. Sí, estuvo intensa la discusión en el Senado. También lo que me llamaba la atención es que, por ejemplo, desde el Partido Verde, una de las senadoras, María del Rocío Corona, en el Pleno se pronuncia a favor de pues, ya prohibir el nepotismo. Dijo, no se puede pensar y menos aspirar a un gobierno estatal o municipal a la sombra de una pareja o de un familiar. Nada es por decreto. Me sorprende que venga del Partido Verde cuando es Manuel Velasco, el coordinador de esa bancada, quien pues busca este acuerdo, busca y consigue el acuerdo para posponerlo hasta el 2030. Y a mí me sorprende que lo diga, siendo compañera también de la senadora del Verde, Ruth González, decíamos, es la oposición la que la está destapando para ser la sucesora de Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, para 2027 precisamente. Y nada más, Ula, antes de otra cosa, estaba recordando que pues también, se hacen estos señalamientos porque desde el 2023 Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, fue quien planteó que Ruth González, su esposa, que entonces también dirigía a el DIF en esa entidad, pues sí podría contender para el Senado. Es decir, ya la había destapado, como se dice. Sí, ya había anunciado que ella estaría bien en un cargo en 2023, lo anuncia, sí. Ya es senadora. Entonces, en ese contexto es que se lee el que se esté señalando que contendrá para el cargo en 2027. Por eso te digo que se la cantaron sabroso, incluso dentro de la misma bancada, ya entendiendo este contexto que decías, ya destapada por el propio gobernador y su esposo. No se puede pensar y menos aspirar a un gobierno estatal a la sombra de una pareja o de un familiar. Para antes de escuchar la argumentación que da el senador Adán Augusto López sobre todos estos señalamientos de la oposición, incluyendo también los señalamientos de ustedes aquí en el chat, le pasé a Pau esta fotografía que veíamos, esta captura de pantalla que veíamos cuando está interviniendo precisamente la senadora Ruth González para defenderse. Ahí está, quienes pasan justamente Adán Augusto López, coordinador presidente de la Jucopo y también coordinador de Morena allá en el Senado, y atrás de él pues va precisamente Manuel Velasco, el coordinador de la bancada de El Verde,
Y esto da pie pues justamente a pues recordar que el propio Dan Augusto López, senador, reconoció que sí hubo una negociación con el Partido Verde, dado que se llegó a este acuerdo, aunque dice que no fue una negociación en lo obscurito. Vamos a escuchar el argumento de Dan Augusto. Simple y sencillamente, les digo algo, no estamos pateando el bote. Hace un rato, porque yo me pasé toda la mañana hablando con varios actores políticos de las diferentes fuerzas políticas aquí representadas, y uno de ellos me dijo, mire, si esto no es una negociación oculta, para eso es la política, para generar consensos, para hacer acuerdos. Si ustedes están convencidos de que debe de ser hasta el 2030, pues hay que apoyarlo. Y claro que estamos convencidos. A nosotros no nos preocupa que nos digan que Morena va a ir con los mismos, no. Somos el único partido político que estatutariamente tiene contemplada la no reelección y el nepotismo en su cargo. Por eso Félix Salgado y Saúl Monreal hablaron aquí con mucha propiedad y con mucha autoridad. Ojalá que algunos de la fracción minoritaria que nunca van a entender que las minorías no van a ganar una votación en este Senado de la República, aprendan y vayan a la tiendita de la esquina a ver si ahí pueden conseguir un poco de vergüenza. La moral no es el árbol que da moras. Bueno, eso es lo que dice Adán Augusto López para defender esta reforma, este cambio que se hace a la reforma que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. También, por ejemplo, otro senador de Morena que se pronunció fue Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ante el cuestionamiento justo que se ha hecho a sus compañeros de bancada, Félix Salgado Macedonio o Saúl Monreal. Él señaló pues, que ambos desde el principio se han manifestado a favor de la reforma, como para justificarlos, y además dijo que lo que importa, que es donde comienza todo, es evitar la reelección y el nepotismo desde los municipios. Esto como parte de los argumentos que se escucharon el día de hoy en el Senado, en donde se discutió la reforma para prohibir el nepotismo. Pues con eso concluimos esta crónica legislativa. Ojo, falta la Cámara de Diputados y también falta lo que diga mañana la presidenta Claudia Sheinbaum porque le modificaron cómo la envió ella.